¿Qué te detiene? Es una pregunta. ¿Qué detiene tu crecimiento? ¿Qué detiene tu avance? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué sientes que no se ha cumplido? ¿Qué está sucediendo? ¿Te sientes detenido? ¿Te sientes maduro? ¿Qué detiene tu madurez? ¿Qué detiene tu compromiso con Dios? ¿Qué detiene tu vida? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuál es esa lucha que no has podido ganar, en la que te sientes desfasado? ¿Cómo te sientes emocional, espiritualmente también? ¿Qué te detiene actualmente? ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Por qué estás tan nervioso, tan ansioso? ¿Qué te detiene? ¿Qué detiene tu madurez en tu matrimonio? ¿Qué detiene tu compromiso? Esta pregunta podría ser para diferentes cosas que creo que el día de hoy pudiéramos pensar y meditar. ¿Qué es lo que está deteniendo mi avance, mi crecimiento, mi madurez? Que se resuelvan los problemas que no se han podido resolver. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me detiene actualmente? Porque pareciera que estamos sobre ambientes paralizantes donde no nos podemos mover, sino que parece que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3. ¿Qué te está deteniendo? Quiero hablarte del contexto de la iglesia primitiva. ¿Cuál era el ambiente sobre lo que ellos estaban totalmente inundados? Y quiero hablarte un poquito comenzando desde la iglesia primitiva para que tú entiendas. No había redes sociales, pero sí había pensadores que prácticamente perjudicaban a las generaciones. Había 3 culturas gobernando en la iglesia primitiva en el año primero después de Cristo. En el primer siglo después de Cristo comenzó a haber 3 movimientos, de los cuales ya había sucedido, pero habían 3 movimientos y la cultura era prácticamente, se movían 3 cosas. Número 1, en la religión había en el pueblo de Israel los judíos. La religión judía, seguir la ley. Otro de los conflictos que ellos tenían en la iglesia primitiva es que había un pensamiento griego. Las filosofías griegas se metieron a los hogares. Había mucho machismo, hombres teniendo relaciones con otros hombres. Había un pensamiento griego desde las familias, los jóvenes, los niños. Todo era totalmente un pensamiento inclinado hacia ser machistas. Y otra de las cosas que gobernaban era Roma. Roma con sus ideas, crucifixión, pago de impuestos. Y todo esto significaba una opresión sobre Israel. Bajo estos términos y pensamientos, la gente estaba totalmente deseosa de libertad, porque por un lado, la religión en la que ellos habían creído, todo lo que se les había enseñado, no les estaba funcionando para educar a sus hijos. La pobreza estaba inundando sus vidas. Los pensamientos de los griegos totalmente metidos en su cabeza. Los jóvenes, vuelvo a repetir, con un pensamiento griego, con filosofías griegas, pensadores. No había, vuelvo a repetir, redes sociales, pero sí había grandes pensadores. Todo era una competencia en aquel entonces. Es más o menos como lo que estamos viviendo hoy. Si tú comparas los problemas que existían en la Biblia, en la iglesia primitiva, no estamos muy lejos. Actualmente hay mucha gente con filosofías extrañas metidas en las redes sociales. Nuestros jóvenes se están adoctrinando de las cosas que ven ahí. La religión no puede darnos una respuesta para todo lo que necesitamos hoy en día. El sistema político en el que se encuentra México actualmente, tú te das cuenta que hay un pensamiento, hay una maldición de robo sobre nuestro país, que quieras o no, esto forma un ambiente que totalmente nos cansa. Porque pareciera que México, en lugar de avanzar, va hacia atrás. Y bajo esta carga
emocional y espiritual es con la que te mueves todos los días sobre tu trabajo. Los empresarios están temblando por las decisiones que está tomando nuestro gobierno. ¿Quién quiere estar en un país tendencioso a ser una esclavitud en todos los sentidos? Y no voy a hablar acerca de temas políticos, pero sí tenemos que hablar de todo el ambiente espiritual en el que nuestra nación está envuelta. Y esto incluye y daña totalmente y afecta a tu familia y obviamente a ti como persona. Porque cada que tú sales de tu casa estás expuesto a la filosofía, a la manera de pensar de la gente que está a tu alrededor. Tus hijos están expuestos a los estímulos que prácticamente en lugar de aceptar una realidad, pareciera que la única realidad que actualmente existe para nuestros jóvenes es la que ven en redes sociales, que todo significa que tengo que fingir algo. Que tengo que fingir que estoy bien. Y esto está afectando y está cansando prácticamente a las generaciones y a la iglesia también. Así es, si tú crees que no estás en un ambiente de dificultad y tus hijos no están en un ambiente, por supuesto, no estamos muy lejos. En ese entonces la iglesia primitiva estaba enfrentando los conflictos, las decisiones, los debates políticos, todo lo que dominaba. Pareciera que Israel había entrado en un caos, porque acuérdate que había, por lo menos, el silencio de Dios había afectado grandemente y el pueblo tenían su religión, pero pareciera que saber de Dios no significaba algo importante para ellos porque no estaban resolviendo sus problemas. Y aparece un carpintero llamado Jesús, totalmente con un pensamiento, derribando argumentos, pensamientos, filosofías, actitudes, de tal manera que no se impuso sobre las personas, sino conquistó corazones. Y todos estuvieron convencidos de que esa persona, que quizás nadie daba un peso por el lugar donde él nació, porque todo el mundo estaba extrañado, ¿puede salir algo bueno de Genezaret?, decían las personas. Menospreciaban el lugar. Se levanta un hombre llamado Jesucristo, totalmente sin filosofías, sino con actitudes que conquistaron corazones. Y la iglesia comenzó a ver resultados en esa persona, que todos quisieron saber quién era él y lo comenzaron a seguir. Y su vida comenzó a ser distinta en el momento que ellos comenzaron a creer. Y fíjate lo que dice, vamos por favor a Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué hacemos con las cosas que estamos? No hay que detenernos, pero sí hay que saber qué es lo que nos detiene. Hechos capítulo 2, verso 42, NTV, si me ayudan. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando la gente empezó a creer, no lo tomó como cada domingo vengo para ver quién me ayuda en mis problemas. La gente comenzó a escuchar las enseñanzas y se dieron la importancia que debía a las enseñanzas. Dice la escritura, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. O sea que invertían su tiempo, su esfuerzo, su mente, su corazón para escuchar las enseñanzas, porque daba un resultado dentro de ellos.
No comenzaron a tratar a la iglesia como un hobby. No era un club, no era el lugar donde ellos se sentían cómodos. No era todo ese tipo de cosas. Para ellos la iglesia se convirtió en un lugar donde me dan respuestas, donde siento que puedo crecer, donde maduro como matrimonio. Dice la escritura, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal. Comenzaron a ver distintos, se comenzaron a ver distintos unos a otros. No había clases sociales. Comenzaron a verse como gente que se podía amar. O sea que la enseñanza de los discípulos dio como resultado amor unos con otros. De tal manera que comenzaron a verse sin diferencias sociales. Ninguno se sentía más que otro. Esto me da a entender que cuando la gente se da las enseñanzas, algo de ti va a quitar los prejuicios que tú tienes con las personas con las que tú estás cerca. Porque esto es lo que el Señor quería desde el principio. Lo más importante de la vida no es el tipo de relación que tú tienes con tu trabajo. Lo más importante para Dios en toda tu vida es la clase de relaciones que tú tienes con la gente que está cerca de ti. Y la iglesia comienza asumiendo los desafíos políticos, la falta de dinero, lo resolvió de una forma: a través de una enseñanza que se convirtió en una verdad para ellos. De tal manera que intencionalmente ellos buscaban ser enseñados, rendirse a la enseñanza, rendirse, enséñenme para poder vivir distinto. ¿Sabes qué necesitamos actualmente? Rendirnos a la enseñanza otra vez, a dejarnos enseñar. Pareciera que la Biblia dice lo mismo, pero tiene un otro espíritu para cada temporada. Y aquí tenemos a la iglesia, sí, con todos los problemas políticos y filosóficos, pero ahora los tenemos rompiendo filosofías y estructuras, dándose a la enseñanza y a compartir con la gente, a darse a las personas, a verse uno con otro sin diferencias, a amarse, a invitarse, a unirse entre ellos. Todo lo que tú quieras cambiar de tu vida, no lo vas a poder hacer solo. Tú necesitas un amor fraternal que viene de la casa de Dios. Y eso es lo impresionante, que solo queremos tener una relación con Dios, pero no con su iglesia. Y te voy a decir una cosa: para que tú puedas tener una correcta relación con Dios, necesitas tener una correcta relación con su iglesia primero. Así es que si tú has estado intentando cambiar algo de tu vida, necesitas la iglesia, necesitas personas de la casa, necesitas pertenecer a la casa, necesitas que alguien te ayude con todo lo que tú traes dentro de ti. Esto fue lo que los hizo madurar a ellos. Esto fue lo que los hizo quitar sus diferencias. No hubo otra manera de poder quitar. Imagínate, tan solo en esta ciudad, cuando hablamos de soledad, la gente, ay, soledad, soledad. ¿Qué tiene soledad que no tenga San Luis si somos San Luis? Y esto todavía está en nuestro corazón. En la semana recibimos el fraccionamiento donde yo vivo, recibimos el beneficio de soledad. Hay gente sirviendo en soledad, pero todavía ese tipo de pensamientos son los que nos afectan en nuestra mente, pensando que somos mejores porque vivimos en un lado. No, señores, de eso no se trata la vida. Me puedo quedar en estos versículos. Dice la escritura, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar. Digan conmigo participar. Digan conmigo participar. Digan conmigo servir. Digan conmigo participar, sirviendo.
Pues esta gente comenzó a suceder un deseo de su corazón de querer servirse unos a otros, de importarse unos con otros. Y luego dice, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. ¿Y qué más? ¿Y a qué? Y a la oración. Me llama mucho la atención que hay dos cosas principales en estos versículos. La enseñanza queda en medio, el amor fraternal o la fraternidad, y no se puede lograr lo que está en medio si no tenemos primero una enseñanza y una oración para poder amar a la gente que está en medio. Es imposible amar a San Luis si no oramos. Es imposible amar a tu jefe mal encarado o personas que están cerca de ti que ya se convirtieron en alguien indeseable. Es imposible continuar. Es imposible que este mundo no te canse si no te das a la enseñanza y a la oración. Tres cosas fueron las que hicieron. ¿Las pueden poner, por favor? Tres cosas fueron las que hicieron la iglesia primitiva. Una, dedicarse a las enseñanzas. Queda en medio comunión fraternal y participar. Y la oración. No se puede lograr, vuelvo a repetir, lo que está en medio sin las dos. Actualmente la gente quiere cambios sin aceptar lo que Dios propone, y no propone Dios algo. La gente quiere cambios sin aceptar lo que Dios manda. Es imposible que tú tengas un cambio sin aceptar lo que Dios manda primero. Dice la Escritura que la enseñanza los hizo ser personas que quitaran prejuicios. ¿Cómo te vas a quitar el prejuicio de la gente, de tu relación conyugal en el matrimonio? ¿Cómo me quito de que esta persona que está a mi lado me quiere fastidiar? Date a la enseñanza y a la oración. Para que tú tengas que quitar las ideas que tienes acerca de la gente que está cerca de ti, necesitas enseñanza y oración. ¿Están aquí conmigo? Quiero que quede claro esta parte porque voy a ir más profundo. Ellos no daban por sentado que su religión los salvaría. Ellos necesitaban un camino, una verdad y una vida. ¿Y quién es eso? Jesús. Hoy en día tenemos más tecnología, pero tenemos menos respuestas a la vida. Tenemos más información, pero tenemos menos sabiduría. Eso es lo extraño de todo esto. Tenemos la verdad, pero nos encanta distorsionarla. Nos encanta ignorarla. Tenemos la verdad y tenemos la gracia, pero nos encanta desperdiciarla. Porque la gente que no entiende la gracia no la practica. Y es a través de la gracia que nosotros podemos crecer, madurar y amar a las personas. Sin gracia no podemos hacer nada de lo que Dios quisiera que tú y yo hiciéramos. Es importante lo que estamos hablando. Tenemos la gracia, pero nos encanta desperdiciarla porque nos cuesta mucho trabajo perdonar. No podemos fabricar un evangelio que me dé permiso de vivir a mi manera. Tú y yo no podemos fabricar un evangelio que nos dé permiso de vivir a nuestra manera. De nada importa que tú sepas mucho de Biblia y tengas mucho tiempo de cristiano, si la gracia no se ha vuelto visible en tus relaciones. Actualmente he estado escuchando algo alrededor de los pastores de la ciudad, platicando con ellos, escuchando a mi pastor
acaba de sacar su libro, sale el 1 de diciembre. El pastor Alejandro sacó un libro, hay que comprarlo, lo vamos a comprar, vamos a hacer nuestro pedido. Está buenísimo el libro. Nos leyó una parte el martes, yo dije, Paz, síguete leyendo. Ya nos picamos con su libro. No, Alex, cómpralo, me dijo. Pronto lo voy a mandar para San Luis, así me dijo. Comenzó a leernos en la introducción y él expresa su preocupación de que la gente puede permanecer mucho tiempo en la iglesia, pero a la hora de tener que arreglar relaciones unos con otros, se pierde esa capacidad. Es impresionante que nos digamos discípulos sin saber perdonar. ¿Cuáles son los dos paralizadores de la iglesia actualmente? Son dos. Uno, la incapacidad de lidiar con la decepción. ¿Sabes qué es lo que está paralizando a la gente, a la iglesia y a las personas? La incapacidad de lidiar con la decepción. Todos los días tú y yo nos decepcionamos por algo. Te decepciona la forma en que tu padre trata a tu madre. Te decepciona tu jefe de trabajo. Te decepciona que de alguna manera otros sean promovidos y tú no. Estamos expuestos a este tipo de detalles y nuestra incapacidad como personas que conocemos a Jesús de repente se aparece porque no sabemos lidiar con estas cosas. Tú mismo te decepcionas de la forma en la que actúas todos los días. La persona que a veces se decepciona más eres tú con tu propia persona. Porque sientes que no tienes la capacidad de dar la medida de lo que te está exigiendo la vida. Y actualmente eso es precisamente lo que Satanás está haciendo. Hace 15 días hablamos de que cuando el diablo, la primera tentación y el pecado en el que quiere que tú caigas es que tú dejes de creer en Dios y lo que Él dice, poniéndote dudas. Y cuando el diablo ya no puede tocar esa parte porque tú has decidido creer en Dios, lo segundo que va a hacer es que va a querer tocar tu identidad y lo que gira alrededor de esto. Ahora, cuando hablamos de identidad, no nos estamos refiriendo solamente al que Satanás pone dudas de que eres hijo. ¿Sabes dónde mete la duda? A la hora de que tú no puedes perdonar tan fácilmente lo que te han hecho. Hoy vamos a hablar acerca del perdón y de las ofensas. Esto fue mi introducción. Dos cosas que paralizan a la iglesia: la incapacidad de lidiar con la decepción. Dos, la iglesia se está olvidando de perdonar. No, yo soy muy perdonador, pastor. Veme, estoy feliz. Hoy estoy contento. Ahorita vamos a ver. El resultado de una persona que sabe perdonar se ve a diario. O que realmente has perdonado. Vayan conmigo, segundo libro de Pedro. Primero vamos a ver qué es lo que hace el diablo a través de esto. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Voy rápido, ayúdenme. Según quedan 20 minutos, haré mi esfuerzo posible por terminar esto. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Pedro dice, esfuércense al máximo para responder. No está hablando de un esfuerzo físico, está hablando de atención. Pongan atención. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe
con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué significa esto? ¿Me pueden poner el significado, por favor? ¿Qué significa la excelencia moral? La excelencia moral significa, es la cualidad de una persona que actúa consistentemente en los más altos valores éticos, como por ejemplo la honestidad, justicia, integridad, responsabilidad y compasión. En otras palabras, la excelencia moral es la práctica de la verdad cuando nadie te ve. ¿Qué te dices tú cuando alguien te ofende? ¿Cuáles son tus diálogos en tu mente cuando estás en una situación complicada? Regresamos al pasaje de Pedro porque tengo otros. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando a su fe. La fe necesita ser complementada con una provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Versículo 6, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Pedro dice que hay una fe que necesita ser complementada de diferentes características que la única forma de que yo las pueda obtener vienen de Dios. Yo no puedo lograr la excelencia sin el conocimiento de Dios, si no me doy a las enseñanzas de Dios en su palabra. ¿Están aquí conmigo? Versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. Espérame, regrésame al 7. La sumisión a Dios con afecto fraternal. ¿Y el afecto fraternal qué dice? Con amor por todos. Otra vez. Si yo tengo fe, se resume y se ve en que yo amo a las personas por muy difícil que sea amarlas. ¿Están aquí conmigo? Vamos a ver el siguiente versículo, verso 10, por favor. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado, los ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. Permanezcan en las enseñanzas para que no caigan. Así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Siguiente, por favor. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. La estancia en el reino de Dios depende de cómo me llevé con las personas aquí abajo. Mi perdón hacia las personas debe de ser tan exacto, tan verdadero, que no puedo estar jugando a no perdonar. Vamos a ver otra cosa. Pedro dice que hay cosas que instalan valentía para que nosotros podamos contradecir lo que el mundo dice. El mundo dice, preocúpate por ti y no importan los demás. Y Dios dice, para que tú puedas cambiar y llegar al cielo, necesitas llevarte bien con las personas. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Cómo está tu capacidad de perdonar? ¿Cómo andamos en esto? ¿Cómo está tu capacidad de lidiar con lo que el mundo te hace, con lo que tu jefe te hace, con lo que las personas a tu alrededor te hacen? Porque todos los días estamos expuestos a la ofensa.
Y últimamente la ofensa se está volviendo en algo difícil de perdonar porque la gente reincide en ofendernos. ¿Sí o no? Hay gente que toda la vida quizás te va a ofender. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Sabes que la fatiga espiritual que últimamente la iglesia tiene, el cansancio y los golpes que has recibido en tu alma, están llegando directo a tu corazón y te estás cansando porque el perdón ha disminuido en tu corazón? Sin darnos cuenta, es muy probable que haya corazones resentidos hoy aquí. Con alguien, con algo, o sea, cosas que tú esperas que y quieres que sucedan, pero no está sucediendo. La fatiga interna, no física, reduce nuestra capacidad de resistir. Entonces hay un agotamiento emocional. En ocasiones, el agotamiento empieza por tener pensamientos equivocados acerca de las personas. ¿Sobre quién estás pensando mal últimamente? ¿Vamos bien? Satanás pregunta: ¿eres hijo de Dios? Entonces, ¿por qué te tratan así? ¿Eres hijo de Dios? Entonces, ¿por qué no te sientes parte? ¿Eres hijo de Dios? Entonces, ¿por qué últimamente en ningún lugar te sientes aceptado? Y pareciera que estás condenado a ser una persona solitaria el resto de tu vida. Satanás está agotando tu corazón y tu mente, poniendo pensamientos equivocados. Y al tú creer estas cosas, el perdón se está convirtiendo en algo difícil de otorgarle a las personas que te hacen sentir así. ¿Estás cansado en tu matrimonio? ¿Estás cansado de la situación laboral en la que te encuentras ahorita? ¿Tus hijos están cansados? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 3, TLA. ¿Tienes TLA? Hebreos capítulo 12, verso 3. Me encanta Hebreos. La solución es esto. Dice: piensen en toda la hostilidad que soportó, hablando de Jesús. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. A la hora en que tú estés agotado de perdonar, a la hora en la que tú estés agotado por situaciones que has estado viviendo, tu agotamiento emocional, espiritual en el que te encuentras ahora, Hebreos dice: pongan atención en cómo Jesús tuvo que perdonar. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió. Lo odió sin que le haya hecho algo él a ellos. Hay gente que te odia sin ni siquiera que le has hecho algo tú. Y en este momento te afecta demasiado que esa persona te odie. ¿Por qué? Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió
y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben de rendirse ni desanimarse. Qué fuerte versículo. Hebreos dice: piensen en Jesús para que no se desanimen, para que no se fatiguen. La iglesia puede debilitarse y caer en el desánimo cuando lo fácil deja de ser complicado, como el perdón. ¿Sabes cómo te estás volviendo vulnerable a las acechanzas del diablo? En el momento que no perdonas a tu jefe, en el momento que estás cargado por tantas cosas que en tu alma están totalmente agobiándote. Ahora, ¿tú piensas que el perdón no afecta? ¿Sabes que la falta de perdón hace que tus oraciones no tengan efectividad? ¿Sabes que cuando tú oras por no perdonar, prácticamente tu oración no tiene un efecto? Es escuchada, pero difícilmente tendrá una respuesta. ¿Están aquí conmigo? La oración deja de ser contestada y efectiva por la falta de perdón. Marcos 11, versículo 25. NTV. Ahorita continuamos con Hebreos. Cuando estén orando, primero, ¿qué? Todos, 1, 2, 3. Cuando estén orando, ¿qué dice? ¿Qué tiene que ver con mi comunión el perdón? Es que el perdón es el centro de la respuesta a tus oraciones. Últimamente, ¿quién te ha estado ofendiendo tanto que omites verlo a los ojos, verlo a la cara o pedir perdón? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Para que su Padre que está en el cielo los pueda ver limpios, los perdone a ustedes por sus pecados, para que su oración sea respondida. Si no, no. Jesús dijo que para que la oración tenga un respaldo y efectividad, primero debemos de revisar qué tan resistentes estamos siendo nuestro corazón a la hora de exponernos a la ofensa. Todos los días estamos expuestos a las ofensas. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo está tu corazón con el rechazo? Ayer Oscar hablaba un poquito acerca de el rechazo en el matrimonio, las heridas en el matrimonio. Yo quiero centrarme en esto porque el perdón no es cualquier cosa y definitivamente a veces pensamos que todos somos expertos en perdonar, pero se nos ve que no. En Mateo capítulo 6, vamos a Mateo 6, verso 14. En Mateo, los discípulos comenzaron a decirle a Jesús, recuerdo, quiero hacer un énfasis porque ya lo he comentado. En Mateo capítulo 6, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Si tú comienzas a estudiar la Biblia, los discípulos nunca le dijeron, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos nunca le dijeron, enséñanos a abrazar, enséñanos a cantar, a danzar. No, ellos principalmente le preguntaron y le dijeron, le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús
hace una oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y todo el mundo no lo sabemos. Pero me llama mucho la atención que él habla de acerca de: perdónanos a nosotros como perdonamos a los que nos ofenden. Jesús, ¿qué tiene que ver el perdón? Si te das cuenta, Jesús es un énfasis más grande. Mateo 6:14 dice: si perdonan a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial también te va a perdonar a ti. Porque el perdón es el motor y el requisito para que tu oración sea contestada. No es una sugerencia de parte de Dios. Da por sentado Jesús que todos los días estamos expuestos a la ofensa. Y Jesús está fortaleciendo una parte de sus discípulos. No olviden solo referirse al Padre. Recuerden perdonar. Recuerden que todos los días los ofenden. Recuerden que todos los días están expuestos. Su corazón es tan susceptible a la ofensa que ustedes quizás no se van a dar cuenta, pero ustedes van a tener que soltar el perdón acerca de cosas que les hacen a ustedes. Jesús les enseñó a los discípulos que el perdón hace descargar nuestra alma. ¿Sabes que el perdón hace que tú descargues tu alma? No solamente de la contaminación y los dolores que te ha producido una persona. Hay cargas que no las puedes soltar porque no has perdonado. ¿A quién, pastor? Por favor, dime a quién, porque yo me siento muy bien. Ese es el problema. Tu corazón ya está tan cauterizado, tan hundido en la falta de perdón, que tú crees que no debes de perdonar a nadie. Pero dime si el resultado de tu oración ha tenido efecto para que tú creas que no debes de perdonar a nadie. Jesús les enseñó a los discípulos cómo descargar el alma, cómo dejar el cansancio. El mundo impone a través de la ofensa cargas sobre nosotros que no nos hemos dado cuenta que tenemos. Tú tienes que perdonar al que todos los días se te cruza alguien aquí en San Luis. Tienes que perdonar al que no pone la direccional, al que es imprudente contigo y de repente te recuerda a tu mamá. ¿No les ha pasado en estos días? ¿Cómo te caen? Si tú te das cuenta que te es dificultoso perdonar, tu primera reacción es no dejarte. Tú lo quieres alcanzar y darle un cerrón. ¿Cuántos han caído en ese pecado? Levanten su manita. A ver, levanten su mano, porque ahorita Dios nos está viendo, a eso es todo. Y todavía te le quedas bien. Todos los días estamos expuestos a cualquier tipo de ofensas. Los discípulos le pidieron a Jesús enseñarles a orar, porque ellos querían dejar de ser débiles en su carácter. ¿Sabes que el perdón te hace más fuerte? El perdón quita el deseo de abandonarlo todo. Cuando no perdonas, lo fácil se te hace difícil. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Cuando no perdonas y la ofensa está metida en tu cabeza, lo fácil comienza a ser una carga para tu vida.
Y ya no es que solo dejas de ir a la iglesia, abandonas la oración y tu vida empieza a ser más pesada y está más cargada. Hace poco empecé a leer algo, me dio mucha vergüenza. Estaba en Querétaro, cuando la pastora estaba ocupada con la pastora Mar. Yo estaba sentado en una silla y estaba escribiendo cosas que el Señor puso en mi corazón. Y después observé lo que escribí y me empecé a liberar. Porque yo empecé a decir, poner nombres de personas que aparentemente no me hicieron daño, pero sí me ofendieron, y los perdoné. Y mi corazón comencé a llorar, amados. Comencé a llorar, comencé a decir: Satanás, eres de lo peor, porque tú quieres hacernos pensar a la iglesia que el perdón es tan básico que todos lo sabemos hacer. ¿Por qué creen que Jesús dijo: a la hora de orar, pidan perdón? Porque el perdón no es tan fácil para todos. Porque el perdón es diario. Porque el perdón es cada momento. Porque el perdón, sin perdón, tu alma está cargada, está cansada. Sin el perdón, tú tienes que perdonar cómo has gastado tu dinero. Tú tienes que perdonar a las personas que te han fallado, a las que te han decepcionado. Tienes que perdonar a los que no te respetan. Tienes que perdonar a tu hijo que de repente se te encara y te dice: ¿tú quién eres? No saben que los hijos que hacen están malditos por hablarles hacia sus padres. Perdona a tus hijos las groserías que te hacen. Perdona a tu papá. El perdón no es perdón si no hay alguien a quien dárselo o otorgárselo. El perdón no es perdón si esa persona se lo tiene que ganar. Es que se tiene que ganar el perdón para que yo lo haga. Tienen que arrepentirse. No, dice la Biblia, si ellos no se lo ganan, tú necesitas que el Padre te perdone a ti. Cuando Satanás llena tu corazón de la ofensa, empieza un acumulamiento de problemas que para ti son normales, pero para Satanás son trampas. No te empieza a ir bien en tu trabajo, negocios se cierran, se mueren, empiezas a enfermarte, se te dificulta tu diario vivir, amaneces con una pesadez, amaneces sin ganas. Hay algo que es una carga intolerable en tu espíritu y en tu corazón por algo tan básico como el perdón. Cuando no perdonamos se acumula la frustración, la angustia, el dolor. Mateo capítulo 4 versículo 5. Vamos a ir un poquito. Voy a meter la estocada, voy a meter un cuchillito a las costillas. ¿Está bien? Vamos a ver qué tal. Fíjate lo que Satanás hace, lo que hizo con Jesús. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo. ¿Sabes por qué estoy metiendo este versículo? Porque Satanás está usando el templo para tentar a Jesús.
¿Qué pasa cuando el diablo usa la iglesia para ofenderte? Cuando la propia iglesia te juzga, cuando los que no deberían de juzgarte te juzgan. Esta semana me enteré de algo que duele en mi corazón, porque si tú tienes reuniones con personas de la iglesia, ten mucho cuidado de lo que hablas. Ten mucho cuidado de hacer comidilla a las personas. No estoy yo, pero sí está el Espíritu Santo. Y cualquier ofensa en contra de las personas de la iglesia es una ofensa para al cuerpo de Cristo y hacia su persona. Y el Espíritu Santo ha estado presente. El domingo pasado hubo una reunión donde un grupo de personas se estaban burlando de alguien de aquí. El diablo dice: ya no me siguen, pero yo voy a hacer que su resentimiento ocupar el templo para que ellos caigan en tentaciones. Es increíble. Porque lo primero que empiezas a dudar es: ¿qué clase de iglesia es la que te trata así? Claro que ninguna. Claro que no deberían de existir estas cosas. Pero cuando Satanás detecta debilidad y encuentra cómo meter resentimiento en el corazón de las personas, el resentimiento te hace hablar con personas equivocadas de cómo te encuentras por dentro. Y esto, en lugar de mejorar, se convierte en un chisme que lastima a todos, y que todo esto termina donde Satanás comienza a decir: tu templo me sirve para que todavía caigan en pecado y que no se amen unos con otros. ¿Cuál es el resultado? La gente se decepciona de la iglesia. La gente se va. Amados, tengamos cuidado de lo que hablamos, de quienes hablamos. Eso es frustrante para mí como pastor, cuando la gente viene y me dice: pastor, estaban hablando esto, y yo pregunto: ¿y qué hiciste? ¿Sabes qué me dicen? Nada. Y ahora te perdono a ti porque ya veniste de chismoso. Es que, ¿cómo le podemos llamar a estas cosas? ¿Tú crees que esto me hace sentir bien como pastor? Cuando yo pongo personas y me las critican y me dicen: es que él no es el indicado para que esté haciendo esto, cuando los que deberían de estar no quisieron estar. Hemos tenido que perdonar estas cosas. El perdón no es básico, es profundo, porque no sabes por dónde llega la ofensa. Ahora, ¿me pueden poner la frase? Porque quiero ir aterrizando, por favor. Espíritu Santo, ayúdame. La frase: la forma en que reaccionas a las ofensas determina tu destino espiritual. Quizás tu destino espiritual ya está cerrado. La forma en que tú reaccionas a cada ofensa determina tu destino espiritual.
¿Qué hago para quitarme la ofensa, pastor? Ora. Ora. Y Jesús dijo: antes que ustedes me pidan algo, primero perdonen. No es una sugerencia, es un mandamiento. Juan 15:16. Perdón. Marcos. Hace ratito mencioné Marcos 11, versículo 22, NTV. Cierro con 2 versículos. Tenía muchas cosas que hablar, pero Marcos 11:22. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Escuchen bien, fíjate lo que está diciendo aquí Jesús. No está diciendo solamente tengan una clase de fe que los aprueba con Dios. Tengan la fe de Dios. La fe de Dios nos ayuda a reaccionar al rechazo, a las ofensas, de una manera como Él lo hace. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe. ¿Tú qué crees que hace Dios cada que recibe ofensas? Pregunta: ¿ustedes creen que los seres humanos seguimos ofendiendo a Dios? Todos los días ofendemos a Dios. Todos los días ofendemos su santidad. Todos los días contradecimos algo. Todos los días estamos en oposición. Pareciera que la peor persona, a la que nunca amamos, es a Él. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Escúchame bien, les está diciendo: no tengan una clase de fe que los hace creer que todo lo bueno va a venir para ustedes. No, está diciendo: tengan una clase de fe. Tengan la fe de Dios para que puedan sentir, pensar y reaccionar como Él lo hace. Versículo 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá. Y no tener ninguna duda en el corazón. Versículo 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suya. Versículo 25. Cuando estén orando, primero Jesús estaba diciendo: para que tú puedas mover una montaña de problemas fuera de ti, primero necesitas mover la montaña de acá. Para que tú puedas mover la montaña de afuera, tienes que mover la montaña que está aquí adentro. Ya se convirtió en una montaña tu falta de perdón. Cada ofensa ha comenzado a construir una montaña en tu corazón. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor. El perdón remueve los obstáculos de tu oración. El perdón remueve cualquier obstáculo por el que tu oración no ha sido contestada. Perdona al muchacho que te enamoró. Al que juega contigo. A la persona que te usa. Perdona a la persona que todos los días te hace algo. Cierro con un versículo que me hizo trizas.
Ya no tuve tiempo de explicar acerca de Hebreos. Salmo 24, verso 4. Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Ponga atención, leemos otra vez el 5. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con su Dios Salvador. El 4, por favor. Solo los de manos limpias. ¿Sabes a qué se refiere cuando la Biblia dice manos limpias? Solo aquel que no se atreva a acusarte y a señalar con el dedo por resentimiento. Solo el que deja de acusar tiene corazón limpio. ¿Cómo estás con las ofensas? ¿Cómo estás con las ofensas que te hacen? Se nos está volviendo muy difícil perdonar. Llevo 16 años pastoreando una iglesia preciosa a la que amo mucho. Pero en esta preciosa tierra somos bien resentidos. Decimos que no, pero se nos ve. Si somos resentidos, si necesitamos perdonar. En estos días he orado para que Dios te dé una lista de personas a las que tú tienes que perdonar, porque es el momento de que tu oración sea escuchada. Perdona a quien no te perdona. Perdona a quien no te perdona. Perdona al que te defraudó, al que te robó. Perdona a la persona que te maltrata todos los días. Perdona a tus hijos groseros. Hijos, perdonen a sus padres. Todo esto está mal porque el ambiente político de pensamiento es porque el diablo ha hecho esto. No, es porque el ambiente de aquí, la montaña, no está afuera, está aquí adentro. Jesús lo dijo: tu oración no es escuchada o no tiene efectividad cuando no hay perdón. Y vas a tener que acercarte a personas, porque no es solo de decir los perdono. Escúcheme bien. Oro para que el Espíritu Santo te diga a quién le tienes que dar la cara y decir perdón. ¿A cuántos de ustedes los han ofendido? Levanten su mano. Ya ven, somos una bola de ofendidos. ¿Cuántos de ustedes son ofensores? Quiero estos segundos que me vean, por favor, como pastor de esta iglesia. Todos. Perdón. Perdón por no darles la atención que ustedes me merecen. Perdón por mis fallas. Jamás he jugado a pensar que no les he ofendido. Crecí
de una manera tan apasionada por esto, que muchas veces mi desesperación me ha ganado y ofendido. Pero no saben cuántas lágrimas de amor ha derramado por esta casa. Amo tanto esta ciudad que haría cualquier cosa por amor a ella, lo que sea. Perdón. Perdón. Nos gustaría tener una capacidad extraordinaria. Ayer que estaba escribiendo esto, lo primero que me propuse como pastor es: no me dejes lastimar a tu iglesia. Porque no es mi iglesia, es tu iglesia. Todos los días estoy consciente de quiénes son ustedes, quién soy yo. Yo solo soy el amigo del novio y el esposo es él. Y jamás mi corazón ha sido herirlos. Hace unos días, platicando con la pastora, siempre reafirmamos el compromiso de decir: el día que hagamos algo, Señor, que hiera a tu iglesia, ya no tenemos nada que hacer como pastores. Espero que nos perdonen, porque nada ha sido con la intención de dañarte, pero creemos en la disciplina también. A veces hemos llorado juntos diciendo: si tan solo entendieran que estas cosas son por amor. Pero a nadie imponemos nuestro pastoreo. Siempre hemos pensado que son libres de elegir por quién dejarse pastorear. Perdón. Es importante que lo sepan. En el nombre de la pastora también hablo. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Señor, hay tantas cosas que en nuestro corazón están guardadas. Hay una montaña de ideas, de cosas metidas. Hasta perdonar se nos está haciendo difícil. Cuando lo fácil deja de ser fácil y se convierte en difícil, es porque nuestro corazón está cargado de resentimientos, de enojo. Hoy te pedimos perdón y te damos gracias por esta palabra, Señor. Que en estos días podamos trabajar en nuestro corazón y perdonar. Ayúdanos con cada ofensa, porque hay gente que nos humilla, hay gente que nos lastima, hay gente que nos menosprecia. Y hoy perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido.
No queremos cargar con una montaña en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Yo rechazo toda amargura. Si tú sabes que hay amargura en tu corazón, dile: Señor, hoy quiero que la amargura empiece a drenarse de mi corazón. ¿Cómo te das cuenta que estás amargado? Te estás alejando. Estás poniendo barreras, no solamente a ciertas personas, a todos. Padre, no queremos estar amargados. Nuestras generaciones no necesitan papás amargados. Hoy perdonamos a papá, mamá, como padres perdonamos a nuestros hijos. Cada ofensa que nos han hecho, hoy la perdonamos. Y trabaja en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Si has estado una manera en que podemos crecer este próximo año, madurar, es hacer lo que la iglesia primitiva hizo. 3 cosas, ¿se acuerdan? Darse a la enseñanza.